buenas tardes y lo primero, muchísimas gracias por la presencia de todos vosotros en este acto que hemos convocado conjuntamente la Escuela de Organización Industrial KPMG y el Grupo BLC. Para nosotros, para la Escuela de Organización Industrial, es siempre un motivo de satisfacción el poder realizar eventos como el de esta tarde y reunir a personalidades tan importantes que esperemos sean capaces de aclararnos muchas de las dudas que la negociación, la mediación y el arbitraje laboral nos presentan en estos momentos. También sabéis la vocación que desde la EOI tenemos a todos los temas que tienen relación con el mundo de la empresa y muy especialmente en esta nueva etapa en donde consideramos que las personas son la base de todo el futuro y de todo el desarrollo de las organizaciones. Simplemente quería dar la bienvenida a esta mesa de lujo que tenemos esta tarde aquí, y todos muy amigos, todos compañeros, en algunos casos todos casi socios de programas, como es el caso de Javier Cantera, que se une a nosotros para la organización del programa ejecutivo de negociación, mediación y arbitraje, que más o menos dentro de 2 meses tenemos intención de lanzar en esta casa. Sin embargo, me van a permitir los demás miembros de la mesa redonda que haga especial relación a 2 personas que hoy se encuentran aquí conmigo. En el primer caso, el caso de Miguel Cuenca, una persona que hemos compartido algo que es muy difícil de olvidar, que son los años de universidad. Y todos, quizás a una determinada edad, esos años de universidad se añoran y se echan de menos con más frecuencia. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido. Y en segundo lugar, a don Fernando Valdés, que para mí y para parte de mi familia representa algo realmente importante, el contar con su vocación siempre y con su amistad. Muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, por mi parte nada más. Creo que tenemos una jornada apasionante y que tenemos que aprovecharla. Y por lo tanto, nada mejor que aprovechar lo que saben sin la menor duda de miedo. Yo creo que el tema de la valentía y que se mojen y que digan y que expresen y que nos abran la cabeza es algo realmente importante. Muchas gracias una vez más por haber venido. Encantados de teneros con nosotros. Muchas gracias, Fernando Bayón. Tengo que decir que él es hijo de mi maestro. Don Gaspar Bayón Chacón fue mi maestro y él no sabe que le acabo de dedicar un libro a su padre. Te lo mandaré, Fernando. El motivo de esta mesa redonda es, yo creo que, no sé si contesto o pretexto, en todo caso, si me sitúo ahora en el contexto y no en el pretexto, es dar oportunidad a quienes en el curso de los últimos años han tenido una activa participación en los procedimientos de negociación, mediación y arbitraje, para que compartan con ustedes, reflexionen con ustedes el papel, la función, la relevancia, el presente, el futuro de estos procedimientos que sin duda alguna son los ejes, los pilares de nuestro sistema de relaciones laborales. La negociación como eje principal de ordenación y regulación del mercado, de ordenación de la concurrencia entre empresas de un lado, cumpliendo esa función económica y ya más reciente, cumpliendo esa otra función de gestión de las empresas a través de las cuales éstas pueden adaptar los cambios del mercado, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo a los requerimientos de una economía crecientemente competitiva y cambiante. Yo no voy a intervenir más que muy brevemente presentarles a ustedes, a los miembros, a los intervinientes en esta mesa redonda, y voy a formular en alta voz algunas breves reflexiones sobre negociación, mediación y arbitraje, en términos de preguntas que quizá tengan la naturaleza de preguntas retóricas. Si ellos quieren contestarlas, que las contesten; si no quieren contestarlas, que respondan o que intervengan de acuerdo con la
previa elaboración que hubieran hecho de esta intervención. Antes de eso, os recuerdo, compañeros de mesa, que en esta primera tanda de intervención pues convendría no sobrepasar los 15 minutos para que luego podamos abrir un diálogo con todos los participantes aquí en esta sala de la Escuela de Organización Industrial, a la que yo creo me siento vocero vuestro. Agradecemos ahora la organización del acto mismo. Sus nombres, es decir, no necesito presentación. Miguel Cuenca es suficientemente conocido en el mundo de las relaciones laborales, hoy socio responsable del Departamento Laboral de KPMG. Martín Borrego es el director hoy de la Fundación SIMA, de la Fundación del Servicio Interprofesional o Interconfederal, que siempre confundo los dos términos, de mediación y arbitraje, por tanto, responsable de la gestión de los procedimientos de mediación y arbitraje que, en el marco del que sin duda alguna posteriormente va a salir, en el marco hoy ya del Acuerdo para la Solución Autónoma de los Conflictos Colectivos, en el ASAC, que ha cambiado la A por la E, tendremos que dejar de decir ASEC, como decíamos hasta ahora, y tendremos que decir ASAC, que, digo, en el marco de la ASAC, pues se organizan y celebran ahí. Rita Moreno, en representación de Comisiones Obreras, y Pepe Calleja, en representación de UGT, que son las organizaciones sindicales, como saben ustedes, firmantes de los sucesivos acuerdos para la solución, antes extrajudicial y hoy autónoma, de los conflictos colectivos. Y, por tanto, aparte de pertenecer a las organizaciones fundadoras de esos primeras firmantes de esos acuerdos, ambos también han tenido responsabilidades en la gestión de la Fundación. Yo creo que tú también, ¿verdad, Rita? Pepe, seguro. Finalmente, Javier Cantera, director del Grupo BLC, que es una entidad, como saben ustedes, de primera fila en el mundo de los recursos humanos. Brevemente, mis preguntas retóricas, sin pretensión de que las contestéis. Las reformas laborales que sucesivamente se han ido dictando desde el año 2010, la primera de ellas, la del Real Decreto Ley de julio de 2010, el Real Decreto Ley 10/2010, hasta la última, han intentado, yo no voy a poner adjetivos, si con éxito, si sin éxito, con fortuna, pero han intentado en todo caso promocionar, potenciar, fortalecer las vías de solución extrajudicial, autónoma, pacífica, como se las quiera denominar, de los conflictos laborales. Bien, es verdad que en este sentido estas reformas no constituyen una novedad, porque ya desde la reforma más importante, aunque ya no se sabe bien cuál es la más importante hasta ahora, o hasta hace pocos días, del Estatuto de los Trabajadores, que fue la de 1994, que apostó también, aunque de manera menos clara. Desde entonces la mediación y el arbitraje han venido ocupando un lugar central. ¿En qué medida estas últimas reformas realmente van a contribuir o no van a contribuir a dar mayor visibilidad y a lograr una mayor presencia de los procedimientos de mediación y arbitraje laboral? Esa sería la primera pregunta que yo formulo. La segunda, no cabe duda de que la negociación colectiva constituye el eje central al que todos debemos aspirar. Circula el sistema, un sistema sólido, un sistema solvente,
de relaciones laborales como supongo es el que queremos para nuestro país. La negociación colectiva. ¿En qué medida también, una vez más, pensáis que las últimas reformas laborales, las de los 2 últimos años, apuestan también por fortalecer la negociación colectiva y consiguientemente siguen confiando en los interlocutores sociales, en las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, como los agentes encargados de una manera consensuada, de una manera pacífica, de una manera convenida, de atender a las necesidades cambiantes que se van produciendo por las empresas, o por el contrario consideráis que estas reformas están desequilibrando esa vocación de simetría entre los agentes sociales y que es implícita al buen uso de la negociación colectiva? Y finalmente, como tercera pregunta, pues contestar la que os dé la gana a vosotros. Por tanto, ya a partir de ese momento son ellos los que van a estar en el uso de la palabra e insisto, inmediatamente después abrimos un turno de palabra entre los participantes. Miguel Cuenca. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Valdés, por la presentación. Muchas gracias también a Fernando Bayón, amigo, compañero de hace muchos años, por prestarnos y por recibirnos de la manera que nos ha recibido. Yo diría que KPMG, unido a BLC y a la Escuela de Organización Industrial, han tenido una brillante idea en el sentido de tratar de organizar un curso sobre algo que yo creo que es de tremenda actualidad y que cada vez lo va a ser más, ¿no? Que definitivamente es el arbitraje laboral. Pues yo distinguiría entre negociación y mediación. La negociación y la mediación es algo consustancial a las relaciones laborales, es algo que se lleva practicando en este país y en el resto del mundo civilizado desde hace muchísimos años. Y yo diría que es la salida lógica y natural que tienen las relaciones laborales, por un lado, para que se desenvuelvan dentro de un clima de paz social, las mismas, pero sobre todo, y en esto hago yo mucha mención, es porque creo que es la forma más eficaz que tienen las leyes, que tienen las normas, que tienen los convenios colectivos de llevarse a la práctica. Es decir, que desde el punto de vista empresarial es mejor una negociación y un acuerdo que cualquier imposición. Esto lo he dicho siempre y es algo que mantengo, pero ya como digo, no por el hecho simple de la paz social, sino porque creo que es la mejor forma de aplicar las normas laborales. Yo digo muchas veces, y el profesor Valdés seguro que me lo ha oído, y los amigos que aquí me acompañan, que si se hubiera cumplido la norma y que si se hubiera acordado la norma que se ha pactado, no hubieran hecho tantas reformas, no hubieran hecho falta tantas reformas laborales como llevamos, que ya creo que llevamos 10 desde el Estatuto. Por lo tanto, soy un defensor a ultranza, ¿no?, de la negociación y la mediación como instrumento para poder llevar a feliz éxito esta negociación. Realmente la figura del arbitraje laboral es menos conocida que en otros ámbitos del derecho. Sabemos que en derecho civil, en el derecho mercantil, es algo unánimemente aceptado desde hace muchos años, incluso con colegios profesionales de árbitros dedicados a este tema, pero quizá en el derecho laboral, en las relaciones laborales, esta figura ha sido sustituida normalmente por los jueces laborales, por la magistratura de trabajo. Yo creo que son dos figuras absolutamente diferenciadas y que se deben de diferenciar, ¿no? En definitiva, el arbitraje laboral lleva aparejada una cierta dosis siempre también de negociación y de mediación, cosa que no ocurre con la magistratura. Ese es quizá uno de contesto en parte a una de las preguntas del profesor Valdés, una de las cuestiones o de los interrogantes que yo tengo con la nueva reforma laboral. ¿Qué papel se le va a dar a los jueces en la reforma, ¿no? Porque ahí se judicializa, a mi juicio, mucho el tema de las relaciones laborales, aunque si bien es cierto que el arbitraje se potencia, ya venía potenciado en la última reforma,
y puede ser una salida en determinadas ocasiones, en muchas ocasiones, a todo el problema que encierra la dilatación en las negociaciones, sobre todo en materia de negociación colectiva. Yo diría que soy un pionero también, y el profesor Valdés al menos se acuerda, seguro que se acuerda, en el tema del arbitraje. El primer arbitraje así gordo, el primer sistema arbitral grande que se hizo en este país, se hizo en el Instituto Nacional de Industria. Algunos seguro de aquí jóvenes ya no saben ni lo que es el Instituto Nacional de Industria, pero en su momento fue el mayor grupo empresarial de este país, quizás el único que había, grande. Hoy día yo diría que la mayor parte de los directivos de una determinada edad que están en empresas privadas, todas pasaron por el Instituto Nacional de Industria. Por allí se firmó un acuerdo con comisiones obreras y con UGT sobre arbitraje en las empresas del instituto, ¿no? Del metal, que eran el 80%. Tuvo un magnífico éxito y el profesor Valdés fue uno de los árbitros importantes de aquel colegio arbitral, porque era un colegio arbitral. Y también como experiencia, y para terminar, porque no me quiero alargar, pues tengo el último gran arbitraje que se ha hecho en este país, ¿no? Que fue el año pasado el de los controladores laborales. En el mes de agosto del año anterior yo propuse personalmente en la mesa, porque era imposible, yo veía imposible llegar a un acuerdo, yo representaba a ENA con otros compañeros del despacho, como es lógico. Era imposible llegar a un acuerdo después de 5 o 6 años y sobre todo después de las medidas adoptadas por el gobierno en materia de reducción salarial de estos trabajadores. Y propuse que se hiciera un arbitraje y fue aceptado inmediatamente por la empresa, pero sin embargo los controladores en principio no lo veían claro. No lo veían claro por temor, y es curioso, decían que es que no había persona en este país que pudiera hacer un arbitraje mínimamente de equidad, es decir, que no se creían y que todos los arbitrajes iban a ir en contra de su postura. Bien, al final se hizo el arbitraje, como recordaréis, y creo que marcó en eso un hito de cómo solucionar un conflicto que se había enquistado desde hacía 5 años. Por lo tanto, soy de la opinión de que todo lo que sea contribuir a que estas figuras tengan una auténtica importancia dentro de nuestras relaciones laborales, creo que deben de ser bienvenidas. Por eso yo estoy contento de que al final nos hayamos puesto de acuerdo y podamos organizar este curso, en donde yo creo que los profesionales del derecho del trabajo, de las empresas, del mundo de la universidad, del mundo interesado en definitiva en estos temas, se adhieran y se matriculen y sea un verdadero éxito. Nada más, muchas gracias. Me toca a mí la segunda intervención, dedicada un poco más al tema de las experiencias. Yo puedo contarles la experiencia de la Fundación, la experiencia en conflictividad, en resolución de conflictos laborales. Hay una primera reflexión que yo creo que es importante cuando hablamos de relaciones laborales, es que estos sistemas creados, nacidos desde la negociación colectiva para solucionar conflictos, son sistemas en los que son las partes las que solucionan su conflicto, que eso, desde el punto de vista de ustedes que se dedican al mundo de recursos humanos o que se dedican al mundo, tanto el lado sindical o el lado empresarial, pueden saber que muchas veces las soluciones a los conflictos evidentemente nacen siempre de la fórmula del pacto, de la fórmula del acuerdo, de la fórmula del diálogo. Eso es lo que desde la Fundación se ha tenido muy claro desde el principio, en el que muchas veces el tema de los resultados, en los procedimientos, pues era relativamente, es decir, es importante los acuerdos alcanzados, alcanzamos una media al año de 35% de acuerdos en el acto de mediación, pero es más importante que muchas veces se crean los cauces, o los propios mediadores que intervienen en los procedimientos, crean los cauces para que posteriormente sean las partes las que lo solucionan. En la Fundación quisimos saber qué efecto, es decir, cuando a alguien le pregunta, ¿y usted qué papel juegan las relaciones laborales? Usted, pues, es decir, vale, aparte ya de los datos estadísticos de cuántas mediaciones tiene usted al año, de cuántas soluciones a los conflictos tiene, usted tiene que saber qué hace, qué pasa después, es decir, qué papel juega con posterioridad. Hicimos un estudio, están aquí representantes de la Fundación que han participado en él, hicimos un estudio sobre qué pasaba después. Es decir, nos preocupamos por saber qué pasaba con cada uno de los conflictos después de haber acudido al SIM. Y hay unos datos que sí quería trasladarles, porque eso les va a dar por lo menos una pista de cuáles han sido las conclusiones que hemos sacado. La primera es que un 50% de los conflictos se solucionaban después, principalmente por acuerdo entre las partes, y en muchos casos con un acuerdo sobre la base de la propia propuesta de los mediadores. Es decir, las propias propuestas de los mediadores para solucionar el conflicto sirvieron de base para los acuerdos que posteriormente se realizaron. En segundo lugar, y es importante en un foro, cuando estamos hablando en términos jurídicos, que muchas veces hablamos en términos de cuánto va a llegar a los tribunales, solo el 26% de los conflictos del año 2010 finalizaron con una sentencia judicial.
solo el 26%. Es decir, que hay un porcentaje enorme. Es decir, lo que nos lleva a pensar, nos lleva que en el ámbito de las relaciones laborales las partes prefieren optar por estas fórmulas. Por eso yo creo que el potenciar estas fórmulas de mediación y arbitraje siempre van a ser útiles porque les son útiles a las partes. Es decir, es un elemento que quería destacar. Cuando hablo de pasado, en el sentido de que hemos tramitado una media desde el año 98, 2.700 conflictos colectivos, una media de 250 conflictos colectivos al año. Por cifras pueden parecer reducidos. Si les digo que la media de trabajadores a los que afecta son 6 millones al año aproximadamente, incluso en algunos años superando cifras de 15, 16 millones, por tanto, vemos un poco también el efecto que tiene. Hablamos de futuro y hablamos un poco también, retomando un poco la pregunta inicial de Fernando respecto a la profusión y al impulso de la mediación y arbitraje que se está dando desde la norma. Estamos viendo que se están dando muchos cauces a la solución extrajudicial, a la mediación o al arbitraje para solucionar los conflictos. Siempre he creído, y la experiencia nos dice que las partes, cuando acuden a una mediación en la que las partes son, en el caso de la SEC es una adhesión voluntaria, con la SEC 5 ya no, pero con la SEC 4 una adhesión voluntaria de sectores y empresas, las partes acuden de manera voluntaria a un sistema que creen suyo. Es decir, están convencidos de que su sector o su empresa ha decidido canalizar la solución de los conflictos que puedan tener por vía de soluciones de mediación y arbitraje. Principalmente las soluciones que las partes optan principalmente por la mediación, pero no nos olvidemos que es una prolongación de la negociación colectiva. Las partes quieren, llamémosle, dirigir, y las partes quieren, por así decirlo, resolver su controversia ellos. Los mediadores van a ayudar a resolver, no van a resolver ellos la controversia. En el caso del arbitraje, sí quería citarles que el arbitraje, el dilema que hemos tenido en los últimos meses, por no decir ya en los últimos 2 años, ha sido el dilema entre arbitraje voluntario, arbitraje obligatorio, arbitraje forzoso, arbitraje. Es decir, realmente la experiencia nuestra de arbitrajes son arbitrajes voluntarios en la medida en que las partes voluntariamente han decidido someter su controversia a la resolución de un tercero. Pero la experiencia de arbitraje forzoso no la tenemos. Hecho diferente es que en muchos casos son los propios convenios colectivos los que establecen soluciones arbitrales para determinados temas, que nos parece perfectamente viable. Por tanto, yo creo que el futuro, en cierta medida, del arbitraje pasará por la fórmula de la experiencia. En el SIMA hemos tenido una experiencia muy amplia, evidentemente, porque no ha sido así. Hemos tramitado aproximadamente unos 55 o 60 arbitrajes en los últimos años, pero con una particularidad: ninguno de ellos ha sido impugnado y en la medida de nuestro conocimiento han sido cumplidos. Por tanto, eso también, de cara a la experiencia en materia de mediación y arbitraje, con la experiencia de la efectividad, pues yo creo que también es bueno. Quería terminar esta parte, por lo menos respondiendo a estas preguntas, para no alargarme en el tiempo, trasladándonos una última reflexión sobre todo de futuro. Yo creo que el impulso que se va a dar, o que se ha dado desde la SAC, que al final el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos, el que se ha cambiado la denominación de extrajudicial para dar solución autónoma, porque realmente cada vez es más autónoma y cada vez menos extrajudicial. Los datos también están ahí. Yo creo que al final, es decir, lo que vamos a poder conseguir con el nuevo ASAC es, llamémosle, que los espacios que actualmente, pues en muchos casos es la vía judicial la que iba a dar la solución, en muchos casos se va a buscar soluciones intermedias. Quiero solo recordar 3 puntos que a mí me parecen especialmente importantes, incluidos en la reciente reforma de las medidas de la reforma laboral publicada el 11 de febrero, en la que se recogen 3 aspectos que para nosotros yo creo que pueden ser importantes. La supresión de la autorización administrativa en los procedimientos de extinción y suspensión colectiva de contratos dejan un campo a la mediación y al arbitraje, pues evidentemente mucho más amplio que el que antes tenían, con una autorización administrativa que al final era la que decidía. En línea también con muchos países de la Unión Europea que tienen este mismo sistema de periodos de consultas. En segundo lugar, que los descuelgues, llamémosle ahora, de mucho más amplios que el descuelgue por inaplicación del convenio colectivo, pues evidentemente es un campo muy amplio dedicado a la negociación, porque no olvidemos que la mayor parte de las reformas lo que vinculan es a la negociación entre la empresa y los trabajadores para solucionar las controversias. Es decir, primero usted renegocia con su representación, y en caso contrario, antes había mucha vía judicial, en otros casos no había nada. Y un aspecto, y el último interesante, que yo creo que al final también en materia de relaciones laborales tiene su interés. Hay conflictos en relaciones laborales que no tienen una salida judicial. El conflicto de la huelga, llamémosle como la convocatoria de una huelga, no tiene una salida judicial. Nadie puede acudir a un juez a decirle que me van a convocar una huelga.
porque no tiene salida judicial. Es decir, el juez no le puede decir, oiga, puede declarar en su caso si la huelga fue legal o ilegal, pero no le va a declarar si la huelga, que no puede evitar la convocatoria de la huelga en primer caso. El OSEC y la SAC incluía un supuesto específico de mediación previa, que tiene, por así decirlo, también un efecto, diría que importante, en intentar resolver un conflicto antes de que se produzca. En segundo lugar, todos los aspectos relacionados con el bloqueo de la negociación de acuerdos o convenios colectivos tampoco tienen una salida judicial. Nadie puede acudir a un juez a decirle que está negociando un convenio y está bloqueado y no puede solucionarlo. Este tipo de procedimientos o tipo de conflictividad se canaliza a través de los temas de resolución de conflictos, y yo creo que ahí en cierta medida puede estar también un poco por decirlo, el mayor uso que se puede dar a este tipo de sistemas, porque hay temas que no se resuelven. Y aquí acabo para no pasar el tiempo. Gracias. Yo voy a utilizar esto que nos lo habían dado para ello, para no usar el micrófono, nos lo han puesto. Bien. Bueno, yo, en nombre de Comisiones Obreras, quiero primero disculpar la ausencia de Ramón Gorriz, que es la persona que estaba invitada y que figura en el programa, que no han podido asistir por cuestiones de los procesos que se están siguiendo de consultas, por llamarle de alguna manera encuentros para tratar de corregir los efectos de la última reforma realizada, desde luego, con pleno desacuerdo sindical. Bueno, se están realizando toda una serie de actividades diversas que han impedido que hoy pueda estar aquí. Para entrar en el terreno que nos trae, para nosotros, para Comisiones Obreras, la negociación colectiva pues, es un instrumento, es un derecho, en primer lugar, por el que hemos venido peleando en los años de la dictadura y plenamente ya encardinado en nuestra normativa legal, en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, en democracia. La negociación colectiva, la acción sindical, pues estamos trabajándola y aplicándola a través de muchos instrumentos, no solamente el más conocido de todos, que son los convenios colectivos, pero no es el único instrumento. Cada vez han existido siempre otros niveles, otras figuras de negociación colectiva y cada vez se ha ido extendiendo más. La negociación colectiva en nuestro país es muy diversa, tiene distintos instrumentos, distintos productos, es lo que se llama mixta, no está ni centralizada ni absolutamente desarticulada a nivel exclusivamente del ámbito de empresa. Tenemos experiencias de acuerdos interprofesionales, de acuerdos sectoriales, de acuerdos últimamente o de experiencias intersectoriales también, por ejemplo, en los temas de los complejos petroquímicos, algunas experiencias de negociar para más allá de una empresa, para más allá de un convenio de sector, pues las empresas auxiliares del auto, o sea, distintas experiencias que van más allá de la cuestión más clásica y que yo creo que han dado frutos positivos, de mejora, de ampliar el campo del ámbito de negociación, los instrumentos, los contenidos. Eso en cuanto a negociación colectiva. Y la mediación, para nosotros, desde que la hemos asumido hace ya muchos años y la estamos potenciando, firmando acuerdos de solución de conflictos territoriales y en el ámbito del Estado, en las comunidades autónomas. Creo recordar que el primero que se firmó y que se creó es en el País Vasco, fue el del Estado, a nivel del Estado, el que es el SIMA, el ASEC, el primer ASEC, es posterior. Es fundamentalmente la parte de mediación, lo entendemos como un elemento más de la negociación, en donde para ayudar a encontrar una solución, un acuerdo, tiramos de unas personas que son los mediadores que van a ayudar a ellos, pero se tiene que dar el acuerdo entre las partes. Y la figura del arbitraje efectivamente es diferente y además efectivamente puede estar lastrada en nuestro país por una experiencia antigua de arbitrajes obligatorios y forzosos que han condicionado también una actitud de rechazo
que, a pesar de los años que llevamos de sistema de mediación y arbitraje, probablemente no hemos conseguido superar ese rechazo entre las partes, nosotros en la parte sindical y probablemente también en la parte empresarial, de que el tema del arbitraje pues no es una figura todavía. Dicho eso así de entrada, lo que quiero decir es que siendo para nosotros esencial y vital el derecho a la negociación colectiva, no significa que pensemos que todo está perfecto, que no haya y que se viene innovando. Es que lo que rechazo de entrada es las descalificaciones que estamos oyendo de partes interesadas en el conflicto que no son ajenas y que se están utilizando en concreto en algunas reformas laborales y en la última en concreto, pues con una descalificación a la negociación colectiva, a la figura de la negociación colectiva y al papel de las organizaciones sindicales y empresariales que las suscribimos como algo obsoleto, caduco, que impide la adaptación de las empresas a las necesidades organizativas y competitivas a todos los niveles. Y bueno, yo de entrada es que eso lo rechazo de entrada y se puede ver con datos cuando se quieran o con ejemplos, pero sobre todo quiero decir que eso no excluye tampoco el reconocimiento de que hay que cambiar cosas y hay que mejorar cosas y que a veces el diálogo social, por una parte, o el diálogo social no solo bipartito, sino tripartito, para si hubiéramos conseguido abordar de forma consensuada, haber conseguido pactar una reforma de la negociación colectiva, como una reforma de otras reformas estructurales que venimos reclamando y que no se han conseguido llegar a acuerdos ni para la reforma del mercado de trabajo, ni para la reforma de la negociación colectiva, ni para otras reformas que son necesarias en nuestro país, no estamos alcanzando, desgraciadamente, acuerdos tripartitos, ni tampoco a veces acuerdos bipartitos, porque desde que empezó el tema de la crisis, el diálogo social, que había sido muy fructífero y amplio y continuo en los años anteriores, durante casi mandato y medio, digamos, del gobierno socialista anterior, con la entrada a la crisis esto se quiebra y empieza a entrar unas dificultades enormes para consensuar entre organizaciones sindicales y empresariales por un lado y también con los gobiernos. Bien. Que a las dos preguntas que nos hace el moderador, ¿no? Las reformas que se han hecho últimamente facilitan, por un lado, los sistemas de solución, el papel de la solución autónoma de los conflictos, de la mediación y arbitraje, por un lado, y por otro, en qué ayuda a este papel relevante que nosotros consideramos que tiene y que debe seguir teniendo la negociación colectiva en nuestro país. Pues yo creo que hay de todo, que en la reforma, primero parto de que solo voy a referirme a las del 2010 para acá, o sea, la de 2010, no me equivoco de año, ¿no? 2010 fue una, la del mercado de trabajo, la del 2011, de la reforma de la negociación colectiva y la de ahora. Bien. En las tres no han sido suscritas, han sido reformas finalmente tomada la iniciativa por el Ejecutivo ante falta de acuerdo en unos casos, después de un diálogo social que fracasó, que no hubo posibilidades. Nosotros nos situamos en cada una de ellas, pues hemos marcado nuestras posiciones, son públicas y conocidas y no me voy a extender. Solo para dar respuesta a esto. En la de 2010 se impulsa el tema de la mediación y el arbitraje. Y en la de 2011, con la reforma de la negociación colectiva, también. Y a partir de esa reforma, la de 2010, la que a nuestro juicio y a mi juicio personal es la más equilibrada de todos, dentro de que no se haya hecho con nuestro acuerdo, que no hemos sido capaces de concertar con las organizaciones empresariales, a raíz de esas
ponemos en marcha el mecanismo de adelantar la renovación del acuerdo de solución de conflicto, extrajudicial de conflicto, que estaba vigente hasta finales de este año, para hacer una adaptación, porque el sistema, aunque no hubiera habido esas reformas, probablemente cuando hubiera llegado el momento de renovarlo, habríamos visto la necesidad de cambiar cosas. Y en otras veces se ha hecho, unas veces menos, otras más. Llevábamos el número de años suficiente como para intentar mejorar y superar determinadas carencias. Pero a la vista de la reforma hicimos un adelanto y por fin, afortunadamente, conseguimos un acuerdo con la patronal cuando llevábamos bastantes procesos de negociación, de diálogo social, que se habían quebrado sin acuerdo. En este ASAC, pues hemos optado, nos hemos vuelto a pronunciar por el arbitraje voluntario, salvo que las partes lo acuerden en convenio colectivo, entre otras cosas, y eso sería una llamada de atención también para los gobiernos que legislan, sean unos o sean otros, que se tengan en cuenta que el arbitraje forzoso tampoco siempre ha sido en las mesas de negociación, de diálogo social, rechazado por las organizaciones empresariales. No solo es que no lo rechacemos nosotros, es que ha sido rechazado por las organizaciones empresariales. Hemos concertado que si las partes en un convenio colectivo deciden preventivamente acordar que en un futuro, cuando existan divergencias, se sometan a un arbitraje obligatorio, pues que entonces el sistema lo integrará en nuestro sistema de solución de conflictos. Por tanto, yo creo que esas reformas sí las han impulsado. Sin embargo, no sé si discrepo, es una manera de matizar algo que ha dicho Martín, perdona, me tengo lapsus con los nombres y las fechas, ya lo hemos comentado antes, ¿no? El tema de esta reforma, yo sin embargo discrepo, es una opinión estamos muy próximos, veremos a ver qué da de sí, nos adaptaremos en cualquier caso, pase lo que pase, y intentaremos sacar el máximo provecho de cualquier legislación laboral que exista. La combatiremos en lo que no estemos de acuerdo, pero la utilizaremos en todo el margen que podamos en su momento. Pero yo creo que esta no camina hacia ella, porque está transmitiendo de momento, está transmitiendo el mensaje fundamentalmente de que la empresa, los empresarios, lo que tienen que hacer es cubrir formalmente los procesos de diálogo, de consulta, de negociación, y si no hay acuerdo, yo empresa decido, y usted reclame o vaya a donde considere que tenga que ir. De momento ese es el mensaje fundamental que se está dando y por tanto creo que de momento, que intentaremos cambiar esa percepción y esperamos que en esto tengamos el acuerdo de muchas empresas, de muchos empresarios, de muchos responsables de recursos humanos y de muchas patronales también, que van a entender que esa vía no es buena y que puede dar algunos resultados a corto plazo, pero puede ser una quiebra del modelo de relaciones laborales, del entendimiento en el día a día. Son muchos momentos para llegar a acuerdos, para negociar, sentarse a negociar, y que no conviene ir por ahí. Entonces yo, al día de hoy, desde luego, pienso que esta no camina en esa dirección de fomentar la mediación y arbitraje, sino la actuación unilateral de la parte empresarial. Con respecto a la negociación colectiva, 3/4 de lo mismo. O sea, la reforma de 2011, habría muchas cuestiones que eran una oportunidad, más que un conflicto, eran una oportunidad. Sobre todo, una de ellas muy encaminada a agilizar los procesos de negociación colectiva, a evitar el enquistamiento de la negociación colectiva. Y para eso se habían arbitrado unos procedimientos que nosotros hemos avalado, además, en el acuerdo, en el segundo ANC, que lo hemos hecho extensivo se ha firmado por primera vez por 3 años. Y ahí se han acordado una serie de criterios que van a fomentar también el tema de la agilización de la negociación colectiva, de los procesos de negociación y de caminar a buscar la mediación y el arbitraje, si fuera preciso, para evitar estas situaciones de que los convenios se queden, los convenios y otras negociaciones, porque también las comisiones paritarias. Por cierto, con el tema de las comisiones paritarias, uno de los elementos más
en donde se ve que esta última reforma no camina a potenciar la negociación colectiva. Todo lo que había abierto campo de potenciación de las comisiones paritarias, también para fomentar una negociación colectiva flexible y más o menos permanente, y una intervención en los conflictos por parte de las comisiones paritarias, los conflictos de descuelgue, de modificación sustancial de condiciones pactadas, etcétera, etcétera. Todo ese papel que ya desde la propia norma se daba a las comisiones paritarias se ha eliminado. No se excluye, evidentemente, que por acuerdo de las partes se les puedan dar competencias a las comisiones paritarias, pero ese elemento ha quedado y, por tanto, a mí es un dato más que me apunta a qué cosas le interesa al legislador actual que ha hecho esta reforma y qué cosas no le interesan. Y, por tanto, creemos que no les interesa demasiado fomentar la negociación colectiva basada, sobre todo, en la que pactan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de este país, que son en los convenios sectoriales, y trata a veces de forzar demasiado determinadas cuestiones que no tienen mucho sentido. Yo me voy a cortar aquí para no extenderme mucho, pero llamaría un poco la atención, si luego surge la posibilidad, de la imposición que se ha hecho de algo que en el ANC, en el segundo ANC, hemos potenciado, hemos dado un paso más allá, como es la sustitución de los sistemas de clasificación profesional de categorías por grupos profesionales, y de pronto nos calzan una obligación de que todos los convenios que no lo tengan, incluso los estando en vigor, tienen un año para modificar. Un elemento tan complicado de negociar y de llevar a la práctica un cambio de modelo de clasificación profesional es, yo creo, una de las pocas materias que impone taxativamente la obligación de que incluso los convenios que estén en vigor tienen un año para modificarlo. Es un tema que me resulta realmente llamativo, esa imposición del legislador. Y, bueno, del legislador, no, bueno, en este caso todavía del gobierno, no del legislador, perdón. Nada más. Muchas gracias, Rita. Pepe Calleja. No, tú tienes ahí, ¿no? Tengo esto, Patricia, por favor. Ah, es un alto calvo y con gafas. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, disculpas a la audiencia. Tenía que estar aquí el número 2 de UGT, que es Antonio Ferrer, y en su lugar estoy yo. En segundo lugar, disculpas a Fernando Valdés, porque la exposición de Rita pues, me permite remitirme a ella para contestar a las preguntas sobre la reforma, porque las comparto al 100%. Y en tercer lugar, perdón a la organización, porque voy a seguir el orden inverso al que está en el programa, y en lugar de negociación, mediación y arbitraje, haré arbitraje, mediación y negociación. Y gracias a todos ustedes por su atención. Bien, mi propósito no es informarles de nada que no sepan, sino transmitirles la importancia, el valor y casi el apasionamiento con que algunos vivimos el tema de la solución de conflictos como parte de la actividad sindical. Eso es lo que voy a hacer. Lo podía hacer en un minuto, pero voy a gastar 12, lo siento. Espero que a cambio de eso se nos quede algo. Bien, esta es una experiencia del SIMA en un asunto muy delicado porque había que despedir a bastantes personas, y las personas afectadas estuvieron tan satisfechas que luego quisieron contarlo a la gente. Bien, y esta es unas jornadas del SIMA en las que explicaban una experiencia en que se acuerda, después de un proceso muy largo, la forma de reducir una plantilla, y acuden ahí los mediadores, la empresa, y a mí el SIMA me permite que modere esa mesa. Por tanto, es posible la negociación en los supuestos más difíciles. El SIMA está lleno de experiencia, los sistemas territoriales también, hay un 30% de acuerdos. Por tanto, la negociación, la mediación, el arbitraje, la comunicación,
no se agotan porque las situaciones sean difíciles, más bien lo contrario. Bien, vamos a empezar con el arbitraje, después la mediación y luego la negociación. Y la razón de ello es del menor al mayor protagonismo de las partes afectadas. En el arbitraje saben que el protagonismo, digamos, se transfiere, en la mediación se pide una ayuda y la negociación se ejerce directamente. Bien, he pensado que a alguien en la sala le gustaría el arte. Y esta es una obra de Tintoretto que se llama Susana y los viejos. Es el primer arbitraje del que yo he tenido conocimiento. El afectado fue el profeta Daniel y el asunto de fondo es el siguiente. Susana estaba entonces, los judíos estaban allí en Babilonia exiliados y su marido no estaba y se iba a bañar y unos viejos acuden que por cierto eran jueces también, pero bueno, esto no importa en este caso, no importa nada, eso es un dato añadido, acuden a espiarla y le hacen proposiciones deshonestas, entonces ella la rechaza, la casta Susana, pues de la verbena la casta y la Susana, pues la casta Susana, la rechazan y los viejos la acusan de algo falso, dicen, no, es que usted estaba yaciendo con un hombre debajo del árbol, no nos diga que nosotros queremos nada, y dado el prestigio de los viejos, deciden dilapidar a Susana, que era la manera expedita de realizar la justicia entonces. Y cuando iba a ese proceso, el profeta Daniel, que entonces solo era un chaval, dice, un momento, vamos a ver, se ofrece como árbitro por una causa justa y llama a los dos viejos, aquí se ve uno, otro, no sé si aquí podía ser Daniel, pero llama a uno de ellos y le pregunta, ¿debajo de qué árbol viste a Susana? Y le da el nombre de un árbol. Y después se lo pregunta al otro y le da otro nombre. Por tanto, se levanta la condena, Susana no es condenada, los viejos son condenados y el profeta Daniel queda como un árbitro. Bien, esta es la historia, ¿no? Y los contenidos de mi experiencia que yo quisiera asociar a esta historia para dejárselos a ustedes son los siguientes. En primer lugar, el arbitraje vale lo que valga el prestigio del árbitro. El profeta Daniel pues, vale mucho, claro, está ahí, tiene un libro para él solo y está en la Biblia. En segundo lugar, el arbitraje tiene que tener información. Los que han sido árbitros saben la importancia del principio de audiencia y contradicción. Un arbitraje es un proceso que necesita asegurar un mínimo de forma, por lo menos en lo que tenga que ver con conseguir una buena información y con conseguir una verdadera contradicción. Y en tercer lugar, el arbitraje precisa de una estabilidad, de un reconocimiento, no puede haber otro juicio después. Bueno, quizá Daniel no preguntó bien, no. Se acude al árbitro, en este caso Daniel se propuso el mismo, dice la Biblia, pero bueno, el árbitro tiene que tener, en la solución arbitral tiene que tener una estabilidad. Esto está en el ASA, yo se lo he contado a ustedes, pero estos principios son los principios reguladores del procedimiento arbitral que tenemos gestionando en la Fundación SIMA y en los sistemas de solución de conflictos. Están muy lejos del arbitraje obligatorio, como se puede ver. Esto es la mediación. Es el Louvre, es una escultura, una réplica de una escultura griega, y este es el dios Hermes. Hermes es el dios que lleva asociadas muchas cosas, les aconsejo un paseo por Wikipedia o por cualquier sitio, porque Hermes es el dios del comercio, es el dios de la interpretación, la hermenéutica, de la que aquí hay ilustres representantes, también la hermética, porque luego da una tradición cabalística, y es el mensajero de los dioses. Sobre todo es un tipo que se pasa el día yendo de un dios a otro a contar cosas, bajando del mundo a la tierra, y entonces eso lo puede hacer porque lleva unas alas en las sandalias, o en el gorro, depende de la tradición, pero de vez en cuando tiene que atarse la sandalia, que es lo que está haciendo aquí. Y yo he asociado esta figura del dios Hermes, esta la uso mucho, ¿vale? En cualquier charla la uso, Hermes me viene muy bien. Primero porque es el dios de la comunicación, el dios del juego limpio, de los Juegos Olímpicos, ¿bien? Entonces Hermes tiene que atarse la sandalia. Y para mí Hermes es, si hubiera que hacer un patrón laico de la mediación sería desde luego Hermes. El mediador nuestro tiene que atarse las sandalias, tiene que ir de una parte a otra, tiene que hacer una propuesta de mediación, que es atarse la sandalia. Esa propuesta que hace, como ha explicado Martín, luego sirve a las partes. El mensaje que deja Hermes en el dios, luego, caramba, pues igual, hoy no porque estamos en caliente, pero quizá mañana sí. Este es nuestro mediador. Les invito a que los que tengan experiencias de mediación intenten asociarla a esta figura mitológica. Este no es ningún dios, perdón, es un dios, pero del negocio, de la gestión empresarial. Se llama Rui Kawasaki. Es amigo del famoso
fundador de Apple, recientemente fallecido. Bien, y entonces este señor tiene un libro que en castellano se llama así, en inglés tiene otro título que es muy sugerente cómo cambian las culturas, porque allí lo usa de otra manera que en castellano, ¿no? Bien, es un libro que no lo tenemos como lectura obligatoria en las centrales sindicales, pero tiene cosas muy interesantes, Una de las que tiene, y que me permite hablar de la negociación, es el principio de confianza. Y pone la confianza, y pone este ejemplo, no sé si lo saben ustedes, pero estos son todos una élite, o sea, el tío de Microsoft, todos son una panda de amigos que les va bien y se hacen publicidad unos a otros, ¿vale? Pues el de Amazon le va bien haciendo muchas cosas, entre ellas Zappos, que es una empresa que vende zapatos a distancia y se basa en un compromiso inquebrantable y probado, de las dos partes. La empresa que vende asegura que te recuperas los zapatos si no te gustan, y la persona que compra asegura que no va a comprar un zapato, ir a la fiesta y devolver el zapato, sino que va a comprar si lo usa. Y les va bien, por lo menos a lo largo del libro en varias ocasiones dicen que ese principio de confianza les va bien. Yo he asociado esa idea de confianza a la negociación que nosotros defendemos. No defendemos empresas por internet, pero defendemos que eso que se llama buena fe contractual significa esto, que el deber de información en tiempo útil, de buena fe, el que el don Fernando nos pide tanto que usemos, es un deber de información para generar confianza, no para arrancar lo que no se tiene o para dar sin querer, es un deber destinado a que luego pueda haber un proceso de negociación, que la transgresión esa de la buena fe contractual tiene un contenido concreto, que es el generar confianza, que los convenios pueden tener una vigencia de 3 años o de 4, porque existe confianza, si no, no. Si no, en la gestión nos vamos a cargar el convenio, si luego el SIMA no va a poder gestionarlo, si se le quita papel a las comisiones paritarias, pues no va a poder ser, ¿no? Por tanto, confianza, negociación. Y lo resumo, he asociado estas 3 palabras claves, información, comunicación y confianza, a los 3 procesos, se pueden buscar otras, y he procurado que ustedes vean que nuestro negocio es representar a la gente, la representación colectiva no se puede hacer sin la negociación colectiva, y que un elemento esencial de la negociación colectiva es poder solucionar entre nosotros los conflictos. Gracias. Muy bien, muy luminosa. Lo único que le voy a pedir a Patricia que lo apague. Pepe, finalmente, para cerrar esta primera tanda de intervenciones, Javier. Bien, yo voy a intentar ser muy escueto para pasar a las preguntas, que es lo más interesante. Primero, pues, ¿qué pinta un psicólogo en una mesa de este tipo? Pues deciros que yo soy psicólogo y tengo el título de Derecho, lo de ser y tener, la diferencia, ¿no? Pero me ha tocado, como director de Recursos Humanos, llevar muchas negociaciones y buscar muchas mediaciones. Muchas veces no sabía si era el conocimiento de psicólogo lo que más me servía o era el conocimiento de abogado. Yo creo que a veces me ha servido más el conocimiento de psicólogo. Y por eso, cuando nos planteamos esto en una comida, me acuerdo Miguel y yo, empezamos a hablar, bueno, pues no hacemos un máster o hacemos un curso donde intentamos hacer 3 cosas que para mí es fundamental. La primera es la gestión de la confianza y del compromiso en las situaciones claramente de negociación. Porque el que no da confianza no puede recibir confianza. Y la gestión de confianza y compromiso, que hoy día tanto se habla en todos los manuales americanos, yo, que soy de Palencia, del pan pan y del vino vinos, lo he visto en toda mi tradición, en la tradición de dar confianza para recibirlo, si no, no puedes hacerlo. Y creo que es muy bueno que nos formemos en este ámbito. Y principalmente la gente de recursos humanos, porque yo estoy harto, y ahí viene mi segunda reflexión, de que la formación de recursos humanos se hable de la metacompetencia, de la competencia, de no sé qué, y empezamos a elaborar discursos grandilocuentes de gestión de personas, cuando al final la gestión de personas se basa mucho en el sentido común de aceptar que la otra persona que está ahí seguro que está defendiendo una idea que para él es muy interesante y que tenemos que comprender cómo podemos acercarnos a esa idea, compartirla y llegar. Un disenso es una parte, un momento entre 2 consensos. Con esa visión queremos encabezar este curso. Y la tercera idea, y la idea que nos mueve a plantear este curso en este momento, es porque creo que es un momento muy propicio, donde se intenta imponer en un momento dado visiones de un lado, de otro, cuando claramente la verdad, como todos sabemos, es muy relativa, y creemos que claramente esta formación es muy necesaria para que los directores de recursos humanos le den el valor máximo a lo que es la negociación y el arbitraje. Y una de las cosas que nos preocupa muchísimo es que no den importancia a la mediación.
no solamente porque las directivas europeas vayan por el tema de la mediación, no solamente porque la mediación es algo que se tiene que imponer en el día a día. La mediación, los que nos dedicamos a la psicología, sirve muchísimo, por ejemplo, en situaciones de divorcio, donde la mediación es un elemento básico, que los psicólogos están haciendo una gran labor. La mediación laboral tiene que ser un elemento que no solamente se llene de juicios legalistas, sino también desde un punto de vista de gestión humana, ¿no? Y eso es el planteamiento y por lo cual el Grupo BLC está metido en este enredo claramente de desarrollarlo. El programa, como veréis, pondremos desde el punto de vista nuestro pues todas las habilidades de negociación, va a ser muy dinámico, en algunas personas van a tener que salir de su zona de confort, van a tener que negociar lo innegociable, hacer gincanas, cosas de ese tipo desde el área nuestra de negociación, porque lo que queremos claramente es que las personas aprendan lo importante que es el saber negociar, ¿no? Y nada, que animo mucho a que se apunten a este curso y que claramente vamos a intentar entre todos que sea un curso no solamente de contenido laboral, muy importante, y el profesor Valdés va a estar al frente y seguro que lo va a hacer, sino también desde el punto de vista de acercar las políticas de recursos humanos a una visión dinámica y activa de las relaciones laborales. Las relaciones laborales no pueden ser una María para algunos directores de recursos humanos, está en el eje claramente de la gestión de las personas en las organizaciones. Muchas gracias a todos los participantes y abrimos ahora un turno de palabra. ¿Nadie se atreve? No es posible. Ustedes, cada uno de ustedes nos superan, bueno, le superan porque yo estoy fuera de las preguntas. Por favor. Ahí. Espera, que te acercan. Allí. Ahí a la mitad. Gracias. Una pregunta para Rita Moreno, sobre negociación colectiva. Hablaba de que el gobierno actual no era muy proclive o no era muy favorable a la negociación colectiva, ¿no? Y en las reacciones posteriores a la reforma laboral última, se ponderaba mucho en algunos ámbitos el acuerdo sobre negociación colectiva que alcanzaron sindicatos y organizaciones patronales, ¿no? Yo quería saber, de cara a los comités de empresa, ¿cuál es la postura de los sindicatos? ¿Ese acuerdo es un mandato, es una declaración de intenciones, es una consigna o es un brindis al sol? Lo que es los acuerdos interconfederales, penúltimo, como desde el primero, es un compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes de trasladar esos compromisos a que los lleven a la práctica, porque si nosotros no negociamos, las confederaciones no negocian convenios, negocian acuerdos interconfederales que después sus contenidos hay que trasladarlos a los convenios, sean convenios sectoriales o convenios de empresa. Por tanto, sobre todo obliga a todas... perdón, que no me ha abierto, sí. Los compromisos adquiridos por las confederaciones, en este caso de sindicales y empresariales, en los acuerdos interconfederales de negociación colectiva, obliga a todas nuestras organizaciones. No puedo decir tanto a los comités de empresa, porque en los comités de empresa pues pueden estar otras organizaciones representadas, ¿no? Pero a nuestras organizaciones, a las federaciones que negocian convenios sectoriales, a las secciones sindicales que negocian convenios de empresa, desde luego los vincula. Que eso, ¿cómo se mide o cómo se traslada? Porque negociamos acuerdos que contienen muchas cosas y después hay que, en el juego de la negociación del convenio concreto, pues todas ellas están abiertas a la adaptación de esos criterios y orientaciones para la negociación colectiva a su adaptación en el ámbito sectorial o de la empresa. Y, bueno, pues el balance que hemos hecho de todos estos es que han abierto, primero, que el aspecto sobre el que se pone el foco de atención, que son los incrementos salariales, que se han venido cumpliendo en términos generales. Evidentemente hay empresas y convenios sectoriales que firman por encima y otros que firman por debajo de lo que hemos acordado. Que ponen cláusula de revisión salarial cuando las estábamos planteando o que no las ponen.
Eso en el aspecto salarial, pero en todos y cada uno de sus contenidos pues también pasa. No todo está, pero no, las partes no hemos considerado por eso, las partes firmantes nunca hemos considerado por eso que eso no era válido, porque el conjunto, las indicaciones, se abrían caminos, materias que antes no estaban, y se van abriendo caminos en los convenios. Pues los convenios tienen una vida y una dinámica de renovación que, bueno, pues que es la que es. Pero compromiso total. No es una norma que no son acuerdos normativos, sino son obligacionales, y por tanto no es aquí una ley, no se convierte en una ley de que todos, como están diciendo ahora, en el plazo de un año, adaptar todos vuestros convenios a esto. Sin embargo, creemos que tienen una gran utilidad. Muchas gracias, Rita. Yo, si se me permite, no voy a contestar, salvo que haya algún recordatorio normativo. La reforma de la negociación colectiva de julio de 2011 ha concedido la prioridad negociadora a las secciones sindicales cuando éstas tienen, las que deciden negociar, tienen mayoría en el comité de empresa. Eso, que ha sido un tema por desde algunos sectores muy criticado, sin embargo es un tema de una extraordinaria relevancia para llevar a la práctica lo que usted me parece que estaba insinuando, es decir, los comités de empresa no están bajo la disciplina endoasociativa de las organizaciones sindicales, pero en la medida en que ahora las secciones sindicales, si así lo deciden, pueden posponer o pueden marginar la negociación de los comités de empresa y ser ellas las protagonistas, pueden ahora las organizaciones sindicales, o tienen ahora las organizaciones sindicales, una mayor capacidad para trasladar al ámbito de la empresa los acuerdos interprofesionales. No solo Fernando, sino que ahora en esta reforma tan discutida también para los clientes de regulación se da esa posibilidad, cosa que antes no existía. Lo que hace falta saber es si los sindicatos, las sesiones sindicales, etcétera, van a utilizarlo o no, pero ahí está. Y la verdad es que es algo que veníamos reclamando por parte de los asesores de la empresa. Si me permite simplemente añadir una cosa, fíjense si le damos importancia a ese compromiso, que a pesar de que la última reforma consideramos que viene a lesionar una buena parte de los contenidos que hayamos prestado 2 semanas antes, o no sé cuántos, más o menos, estamos manteniendo, no hemos denunciado de momento y estamos difundiendo el acuerdo y los criterios suscritos para que se lleve a la práctica, que será difícil porque están, una parte de ellas han perdido sentido y posibilidades con la última reforma. Más intervenciones, por favor. Bueno, no es exactamente una pregunta relacionada con el tema de hoy, pero en el ámbito de la mediación, de la negociación, del arbitraje, en las relaciones laborales también hay una casuística, bueno, pues no deseada, que es el acoso laboral o el mobbing. En la parte que yo he podido estudiar o que he tenido en cuenta y donde me he documentado, es el árbitro o el mediador el que de alguna manera puede influir muy decididamente en la resolución. ¿Qué me podrían decir ustedes sobre la jurisprudencia más reciente? Jurisprudencia sobre mobbing. Sí. Pero sobre mediación aplicada al mobbing. Mediación, claro. La sesión de hoy es referente a la mediación. Yo puede ser que me equivoque, pero no conozco ninguna sentencia del Tribunal Supremo que haya tenido oportunidad de pronunciarse ni contra un laudo que resuelve un conflicto de acoso, ni tampoco pronunciarse sobre las posibilidades en la empresa
de resolver los conflictos de acoso a través de la mediación. Que yo sepa, puede ser que esté... Yo me voy a referir no técnicamente a la jurisprudencia, sino a la práctica judicial. Nosotros nos hemos encontrado con que en aquellas empresas que tienen un sistema interno para diagnosticar la existencia del acoso, la persona que interviene como mediador constata unos hechos y luego esos hechos tienen un valor ante los tribunales. La persona que ha estado, digamos, puesto según el protocolo constituido en la empresa, protocolo de actuación ante violencia en el trabajo, acoso y tal. Entonces, lo que nos estamos encontrando son con efectos no deseados para la defensa de las víctimas de acoso de los hechos que constata la persona que interviene, no para solucionarlo, sino que interviene en el proceso. No tiene nada que ver con la expresión jurisprudencia, pero sí con la práctica judicial. En todo caso, yo distinguiría muy bien la parte de reparar a la víctima de la parte de organización, de gestión de recursos humanos que hay detrás de la situación de acoso. Hay una víctima y hay algo que igual no está funcionando en las relaciones humanas en la empresa, ¿no? En esta segunda parte, en aquello que no está funcionando en la comunicación, en las relaciones humanas en la empresa, ojalá hubiera más procedimientos de intervención. En la otra parte, en la de reparación de la víctima, pues al final siempre va a ser un proceso bastante conflictivo y a veces pues que no puede acabar de otra forma que de forma bastante traumática. ¿Y cómo se está tratando los convenios interprofesionales? El móvil. Sí. Yo quería comentar porque además la información que puedo darte ahora no es muy detallada, pero esta mañana justamente hablando con un mediador en la Fundación se estaba planteando alguna iniciativa en la que en el ámbito de la Comunidad Valenciana de establecer mediaciones para temas de acoso, o sea, violencia en el ámbito del trabajo, es decir, el acoso laboral, el acoso, es decir, todo tipo de acosos, el poder establecer procedimientos similares a los que tenemos para las mediaciones laborales, en las que por articulación, por medio de empresas que pudieran asociarse para estos casos, pudieran en cierta medida disponer de un mediador para poder resolver esas controversias. No te puedo decir más, si quieres vamos después de la reunión y poder informarte más mañana sobre algo más, pero ya hay algo que se está haciendo, pero más o menos en el ámbito, es decir, en el ámbito experimental todavía, por lo menos que llevamos. Pero antes de que una universidad del País Valenciano, exactamente la Universidad de Castelló, ha elaborado un protocolo de actuación en caso de acoso que se ha convertido en un protocolo de referencia en el ámbito no solo español, sino de la Unión Europea. Si usted está interesado, con mucho gusto yo se lo puedo facilitar. Muchas gracias. Ese ámbito justamente que ves comentar. Sí que es un paso más que han dado. No, ahí yo puedo aportar también que cuando se ponen en marcha los temas de igualdad, muchas veces en el protocolo de acoso, a nosotros como expertos o empresa que hacemos temas de igualdad, luego nos piden que seamos expertos en una situación, como decías tú, de mediación. Sí, como ser experto en esa situación, ¿no? Pero no es nunca una mediación en sí mismo. Somos expertos externos, especialistas en temas de igualdad y que basa una situación por un protocolo de acoso que está firmado dentro de la propia empresa. Todas las multinacionales sí que tienen un protocolo muy exigente en el tema de, bueno, la mayoría de las multinacionales, de acoso sexual y de temas de móvil, ¿no? Bueno, este tema está en la negociación colectiva, sectorial y de empresas. De la mano se ha extendido sobre todo por la ley de igualdad, por el tema de acoso sexual, pero eso se ha ampliado a otras modalidades de acoso porque en nuestra legislación están también tipificadas, ¿no? Y eso se ha abordado en los ANCs, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, desde cuál está, probablemente ya en 2003. En 2003 fue la primera vez que negociamos específicamente un desarrollo de temas de igualdad y a partir de ahí en los siguientes acuerdos se ha ido avanzando y al calor de estos se ha tenido más presencia en los convenios colectivos, igual que las negociaciones de los planes de igualdad han dado pie a todo este caso. Hay muchos protocolos ya para el tratamiento del acoso en el ámbito de la empresa y luego pues hay sus diferencias, en donde bueno, pues la empresa lo sigue considerando un terreno suyo y donde no deja
a que en el proceso concreto del conflicto planteado haya una intervención de la representación sindical o de terceras personas que se hubieran acordado, mediadores o de agentes de igualdad, en el caso de acoso por razón de sexo o acoso sexual. Pero bueno, yo creo que hay que se ha avanzado bastante, aunque quede mucho por hacer en todo este terreno. Hay procedimientos establecidos, como os han dicho, que están siendo a lo mejor referencia, ¿no? Y bueno, no dejan de todas maneras de ser un motivo de conflictos individuales a veces en el seno de las empresas importantes. En unos sectores, el moving sobre todo está siendo más presente o más denunciado en el ámbito también de las administraciones públicas. Es un fenómeno que ha tenido mucha trascendencia en los últimos años en ese terreno, mientras que el acoso por razón de sexo o el acoso sexual pues está presente en todo tipo de ámbitos. ¿Más intervenciones? Allá. Gracias. Bueno, estas actividades de negociación, mediación y arbitraje, pues entiendo que son efectivamente muy importantes y muy necesarias. Y entiendo también que este acto es un poquito como presentación y apoyo al programa que nos han presentado en el folletito que nos han dado aquí afuera, ¿verdad? Hombre, de este programa me parece que me ha hablado muy poquito. Y, por ejemplo, hay dos cosas que a mí me gustaría saber, sobre todo una, para alguien reciclable como yo, que es muy importante, es el precio de 6.000 euros. ¿Eso se garantiza algún tipo de recuperación posterior, trabajando en ello, ¿verdad? Y luego, pues también no sé cuántos alumnos serían, si hace falta alguna cualificación especial para participar en este curso. Alguna cosita más sobre ello me gustaría que me dijeran. No hemos querido vender nuestro libro, porque al final esto parece que es una venta, pero el curso está pensado claramente. El curso está pensado claramente para dar esta solución. El precio que se ha puesto es un precio muy competitivo comparado con otros másters similares, pero a pesar de todo, pues estamos siempre abiertos a analizar cada caso de cada persona y cada situación. Es decir, que no es cuestión. La EOI tiene una ventaja, es una escuela de negocios que depende del Ministerio de Industria, es una escuela de negocios la única que hay en España, que es pública y que claramente lo que se trata es de desarrollar el conocimiento y los contenidos. Vemos que es muy interesante que los profesionales de recursos humanos se formen en este programa. El programa está dirigido por un eminente doctor en Derecho, que él es el que guía todo el programa, y lo único que un poco diferencia de lo que hay es que no es un programa orientado solamente por gente que viene del derecho, sino que también gente que venimos de recursos humanos y de otros ámbitos intentamos influir para conseguir esa mistura básica de que la negociación es un elemento diferente. Yo creo que este es un país que hay que romper lo que yo llamo el encadenamiento de las profesiones, ¿no? Todo el mundo parece que está metido en una profesión y es abogado, es psicólogo, es no sé qué. Yo creo que la realidad es mucho más rica y que tenemos que tener muchísimos mayores matices, ¿no? Y de ahí surge este curso. Pero ya te digo que encantado de darte explicaciones personales y lo que haga falta. Lo que pasa es que no queríamos vender el libro nuestro, ¿vale? Era el pretexto al que yo me referí en mi primera intervención, pero resueltamente decidí hablar del contexto. No sé si estaba usted en mis primeras palabras. Usted sacó el pretexto. ¿Más? ¿Por allí algún intento de levantar la mano? Bueno, yo no voy a hacer lo que les gusta hacer a los subastadores profesionales, empezar 1 minuto, 40 segundos, no. Les doy las gracias por asistir, pero no sin antes ofrecer a don Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, la palabra de cierre de esta presentación como reflexión sobre negociación, mediación y arbitraje, que yo creo que ha sido, en lo que yo he tenido oportunidad de escuchar a los compañeros, enormemente
útil y que de seguro nos ha aportado a todos algún punto de ulterior examen. Marcos, muchas gracias. Tuya es ahora el atril. Buenas tardes a todos. Y lo primero, gracias por la invitación a KPMG, al Grupo BLC y a la Escuela de Organización Industrial. Miren, les voy a contar una anécdota para que vean que la escuela tiene alguna relación con lo que estamos hablando. Hace 31 años, hoy, estaba yo en la EOI presidiendo la mesa de negociación del convenio de la empresa nacional Bazán de construcciones navales militares, el 23F, cuando era una empresa de cuidado entonces, que de eso también hablaremos ahora, más de 25.000 trabajadores. Y aquí nos cogió, despavoridos. En fin, más que un cierre, lo que en realidad quiero es compartir con todos ustedes una pequeña reflexión de cómo veo yo estas cosas. De lo que estamos hablando es de cómo gestionamos el conflicto. ¿Cómo lo gestionamos en este ámbito que nos ocupa? Bueno, pues a través de la negociación, a través de la conciliación, de la mediación, del arbitraje. Y hemos estado escuchando a los protagonistas de esta realidad social, sus experiencias, sus opiniones, su compromiso con la solución hablada del conflicto. Es obvio tener en cuenta su opinión. El protagonista de la realidad social tiene una opinión casi vinculante. Sería razonable escucharles y tomarles en consideración. Pero ya saben ustedes aquello que decía Kierkegaard sobre la dramática persecución del obvio, no se alcanza con tanta facilidad aquello que se considera obvio. Máxime en un ambiente contaminado. Y contaminado no solamente en España, contaminado en toda nuestra gran patria europea. Nosotros estamos acostumbrados a que a partir de la realidad naciera la teoría y nos hemos encontrado con un ámbito, el laboral, que está infestado de teóricos que poco tienen que ver con la realidad y hacen un discurso que a menudo no obedece al terreno que conocen, que trabajan, que resuelven estas personas que están aquí a mi derecha. Y rememorando un poco a Goethe, tendríamos que decir aquello de al principio no fue el verbo, al principio fue la acción y a continuación le siguió el verbo como si fuera su sombra fonética. La realidad es pues la que nos interesa. Y es una realidad, y son unos protagonistas de nuestra realidad que empiezan a tener una voz mediáticamente, socialmente inaudible. Mire, no creo que sea opinión mía esto, yo creo casi que es un hecho constatable. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos todo el día oyendo, y además lo estamos oyendo y leyendo, y es interesante, ¿no?, la importancia que tiene la solución de asuntos como la modificación de condiciones sustanciales de trabajo, el descuelgue de un convenio colectivo. ¿Qué pasa con la ultraactividad? ¿Cómo se puede resolver un expediente de regulación de empleo no acordado? Lo importante que demos fórmulas de solución razonables a estos conflictos. Pues bien, sorprendentemente, 3 días antes de que se apruebe
la reforma laboral, firman los agentes sociales el 5º acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales. Es una firma que carece en absoluto de presencia mediática. No aparece en ningún lado. A nadie interesa que los responsables, que los protagonistas de la realidad social firmen algo para resolver sus problemas, sus conflictos. Y no es una novedad. Hace un año era vital que existiera un acuerdo sobre pensiones. Se hizo un acuerdo sobre pensiones. Al día siguiente el acuerdo pasó a ser indiferente. Ya no importaba. El acuerdo reciente de hace menos de un mes sobre negociación colectiva y contención de salarios que han hecho las organizaciones empresariales y sindicales de mi país es esencial. Se modifica de manera categórica la indiciación de salarios, por primera vez en mi país desde los pactos de la Moncloa. No merece ninguna portada. Mantiene esa clandestinidad que tanto está en moda hoy en día de las relaciones laborales. Pero es más, se firman convenios que en cualquier país y en la situación en la que estamos serían noticias prodigiosas, casi milagrosas. Que Confemetal firme un acuerdo, que Banca firme un acuerdo, que Construcción firme un acuerdo. No es que no reconozcamos y que no nos sintamos legítimamente orgullosos de estas firmas, es que se contestan, es que son malas noticias que Construcción firme un acuerdo. Esto es sorprendente. Es que se discute si es legal o es ilegal, si se registra o no se registra, con esa confusión mediática que todo esto tiene. Realmente, ¿qué está pasando? Es que el acuerdo aporta desvalor a lo firmado. Es que para que las cosas tengan valor tienen que estar no acordadas. ¿Qué tipo de sociedad estamos entonces construyendo si huimos de la razón, la comprensión, la tolerancia y el acuerdo? ¿O es que estamos deslegitimizando a los mediadores sociales por antonomasia, asociaciones empresariales y sindicales, y todo aquello que firman lo contaminan, porque no valen para nada, porque solamente derrochan dinero público, porque no representan a nadie? ¿Qué estamos construyendo? Esto es complicado y es una moda que tiene bastante peso. Y nos olvidamos que si hay un hecho excepcional en España, en una España que lo está pasando tan mal, ese hecho excepcional no es tener un mercado de trabajo surrealista, de regulación anacrónica, es que los agentes sociales se sienten, hablen y acuerden. Ese es un hecho extraordinario que sucede todos los días en mi país y que es necesario poner en valor. Miren ustedes, el conflicto es inherente a toda actividad humana, a la sociedad y obviamente a la empresa. Lo importante es que según cómo gestionemos el conflicto, de la manera que lo gestionemos, tendremos una sociedad más o menos cohesionada, más o menos desigual. Y ese es el tema que es esencial respecto a lo que ahora estamos hablando. Porque nosotros hemos construido, en toda Europa me refiero, una sociedad a partir de la Segunda Guerra Mundial con una gestión razonable del conflicto, una especie de nuevo contrato social que podría ir desde Rousseau a Bernays. ¿Qué hemos hecho? Una cesión de soberanía unos a otros, consentida y razonable. Y hemos hecho, por lo tanto, una sociedad más habitable. Ese contrato social cada día está menos valorado entre nosotros. Y los que hacen ese contrato social son los mediadores sociales. Y los mediadores sociales en nuestros países son las instituciones. Y el descrédito institucional es un torpedo en la línea de flotación de nuestras sociedades. De ahí la necesidad de reivindicar a nuestros mediadores. Y en el acto que hoy nos reúne, los mediadores son
las asociaciones empresariales y sindicales, que de la nada, desde hace 35 años, han hecho un país más laico, más razonable y más próspero. Obviamente que el conflicto es otro. Ese conflicto que me refería antes de la Bazán, que el conflicto que estaba estudiado cuando se producían las 3 grandes concentraciones. Los mismos trabajadores en el mismo sitio, produciendo las mismas cosas. Ese es el que hemos estado acostumbrados a gestionar. Y lo hemos hecho bien los europeos, y hay que estar satisfechos con ese trabajo. Hay un nuevo conflicto, mucho más líquido, que diría Bauman, mucho más difícil de someter a la razón, más fluido, se va, viene, cambia, muta. Y ese es el nuevo conflicto que debemos ser capaces de gestionar. Va a ser un reto y obviamente una dificultad, pero el objetivo al final sigue siendo el objetivo que siempre ha sido, que la empresa y por ende la sociedad sea un espacio de convivencia, no de supervivencia, que es a donde parece que vamos. Y hay que convivir, no simplemente sobrevivir. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcos, por tu brillante y muy actual intervención. Me parece ahora que ¿dónde están los organizadores que me ayuden? En la cafetería abajo. Ahora todo el que quiera pues puede tomarse un café con leche o una copa de vino, ¿no? Están ustedes invitados abajo.